como podrán ver, tenemos programa de lujo. Tenemos como invitado a Raúl Alonso porque vamos a hacer la segunda parte de este programa que es muy interesante y que vale la pena tratarse, ¿sí? Errores de los católicos dichos por otros católicos. Es decir, vamos a hacer como quien dice apologética para adentro, ¿no? Para adentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo has estado, Raúl? Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme. Pues bien, entrando en materia. La idea de este programa, pues obviamente no es atacarnos, ¿no? Pero sí hacer reflexionar a las personas que muchas veces ofrecemos en cuestiones de fe, de doctrina, de moral, una gran cantidad de opiniones y las ponemos en las redes sociales donde todo el mundo puede verlas y no siempre son correctas. Es decir, son opiniones personales que queremos convertirlas en palabra de Dios, ¿no? Caemos mucho en esos errores de muchas personas que no estamos preparadas para ofrecer un testimonio, para ofrecer una enseñanza sobre lo que es el magisterio de la iglesia. Y por eso es importante aclarar algunos puntos. Sí, yo creo que la mayoría de las personas pues tienen una buena intención, y aunque pues tal vez en su desconocimiento de lo que sí dice la iglesia, pues dan opiniones y que contradicen completamente la doctrina de la iglesia, incluso pues llevándolos a caminos peligrosos. Ahorita vamos a platicar sobre ese tema, pero sí, hay páginas, hay católicas donde pues se promueven estos errores y pues yo considero que es importante hablarlos. No hay problema con eso, es simplemente aclarar lo que sí dice la doctrina de la iglesia. Así es, poner en orden nuestras ideas y sobre todo actuar con mucha humildad, porque no lo sabemos todo. Hay que saber decir que no sabemos algo y saber preguntar, simplemente informarnos. Existen muchas páginas de internet, existen muchos documentos, está el párroco de tu comunidad al cual les puedes preguntar cuando tienes alguna duda, ¿no? Y hay fuentes oficiales a las que podemos nosotros acudir. Por supuesto. No porque, digamos, pues tengas una confianza plena en tal vez alguna persona que es muy piadosa y que consideras que conoce muy bien la doctrina. Definitivamente no conocemos todo, no tenemos absolutamente toda la respuesta nosotros, cada quien. En la iglesia sí. Entonces podemos nosotros acudir a la iglesia para aclarar las dudas, ¿verdad? Claro, así es. Para eso está la iglesia, para eso es magisterio, que significa maestros, ¿no? De la iglesia. Para eso están nuestros sacerdotes, nuestros obispos. Pues bien, ¿qué te parece si entramos en materia? Hay un tema que está muy de boga ahorita en redes sociales y básicamente lo que dice es algo así, de que todo lo que dice el Papa, absolutamente toda palabra que sale de su boca es palabra de Dios, ¿no? Hasta el equipo que le va. Sí, hasta el equipo que le va, no hay que irle todos a ese equipo. Vaya, sabemos por dogma de fe que el Papa tiene el beneficio de la infalibilidad papal, que significa que el Papa no se equivoca. El problema es cuando no entendemos bien esta doctrina de la infalibilidad papal. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que el Papa nunca se equivoca? ¿O cómo aplica esto de la infalibilidad? Ahorita no vamos a ir por el principio, pero la clave va a ser definir lo que es la infalibilidad pontificia y la impecabilidad, ¿verdad? Vámonos al principio. Sí me gustaría hacer énfasis en que, bueno, el Papa es aquel que es Pedro, digamos, en cuanto al ministerio, se llama ministerio petrino por Pedro, precisamente, y Jesús es quien lo nombra en Mateo 16, 17 al 19, donde le dice: bienaventurado eres, Simón Barjoná, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Es palabra de Dios. Pues ahí obviamente lo nombra cabeza de la iglesia, le hace una promesa también, ¿verdad? Le dice a él que va a edificarlo sobre de él, y le hace una promesa que ni las puertas del infierno prevalecerán contra de la iglesia, ¿verdad? Pedro sigue siendo
hombre, pero la promesa que le hace Jesús, pues es a la iglesia que estaba fundando él. O sea, Jesús está fundando la iglesia y está poniendo a Pedro, una persona como tú, como yo, que puede tener errores y que en la escritura también se ve después que comete algunos errores, incluso esos errores le son recriminados, pero como pastor de la iglesia no puede tener errores en cuanto a la enseñanza de la revelación, ¿verdad? Así es. Entonces, en el Concilio Vaticano I se dicta un dogma que dice: porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu pueden preservar incólume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que no hay más revelación que lo que ya se les dijo, lo que ya fue enseñado por los apóstoles hasta el último apóstol, que fue Juan. No hay más revelación. Todo lo que nosotros sabemos ya fue dicho. Lo único que hacen los papas muchas de las veces en algunos dogmas es aclarar más bien. Cuando empieza a haber algunas herejías, algunos errores que la gente pues se equivoca, y lo que hacen al emitir los dogmas no es tanto crear una nueva verdad, sino más bien aclarar lo que ya está revelado. Eso es lo que hacen los papas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al Concilio Vaticano I, el Espíritu Santo guía al Papa en cuanto a la revelación. El Papa, como todos los obispos, tienen 3 funciones, que es gobernar al pueblo, ¿verdad? Es, digamos, administrativamente, ¿verdad? Ordenar, tiene la potestad de ordenar obispos, y estos tienen la potestad de ordenar sacerdotes. Tiene tiene que enseñar el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Al igual que los obispos, y tienen que catequizar y hacer al pueblo santo. Esa es su función. Así es. ¿Ok? Sí. Para darle un poco de matiz, recordemos que el dogma de la infalibilidad papal fue determinado por el Papa Pío IX en una encíclica o en un documento del Concilio Vaticano I llamado Pastor Eternus en el año de 1870. Y algo que muchas personas no han entendido sobre este dogma en lo específico no significa que el Papa no se equivoca. Obviamente el Papa no sigue siendo humano, ¿no? Como Pedro se equivocó en aquellos tiempos, ¿no? Pablo va y lo regaña. Las negaciones que tuvo Pedro, ¿verdad? Acuérdense de eso, es muy importante, sí, porque claro, lo niega 3 veces. Así es, o sea, no dejan de ser hombres, no dejan de ser personas humanas, vaya. La infalibilidad papal lo que significa es que el Papa, cuando define y proclama algo como verdadero, ya sea en fe, o sea, en doctrina o en moral, es palabra definitiva. ¿Qué quiere decir? Que está zanjando, cerrando una discusión que ya fue revelada anteriormente, simplemente la está aclarando y establece una idea final sobre esa resolución en específico. Pero bajo ninguna circunstancia significa que el Papa no se puede equivocar si emite una opinión privada. No, de hecho, ¿sí? Ha habido papas que no solo se han equivocado personalmente, ¿verdad? En ¿sí? algunas opiniones personales, sino que su vida ha sido bastante disoluta, bastante mala. Han sido pocos, honestamente, no estamos hablando de un porcentaje muy alto de papas que han sido criticados, ¿verdad? Incluso por la misma iglesia, donde queda sin lugar a dudas que tuvieron una vida que no es nada recomendable. Y sin embargo, no llevaron al pueblo de Dios a ninguna herejía en cuanto a tratar de enseñarla siendo algo contrario a la revelación. Jamás ha pasado eso. Así es. Y obviamente, por lo que acabas de decir, también entender que la infalibilidad no significa que el Papa no pueda cometer pecado. Se pueden equivocar y pueden tener errores en sus actitudes y acciones personales. Ha habido varios papas que han sido terribles en la cuestión moral, por ejemplo, ¿no? Sí, tengo de hecho 2 ejemplos que me gustaría tocar. Adelante. No por hablar mal de los papas o de estos en particular, sino simplemente son 2 papas, uno que la misma enciclopedia católica
dice que es una desgracia para la silla de Pedro, así, tal cual, que estamos hablando de Benedicto IX. Sí, él era sobrino de los papas anteriores, ¿verdad? Y su vida era muy mal. Él llevaba una vida totalmente disoluta. La verdad es que sí fue algo muy terrible. Estamos hablando del año 1032, hace mucho tiempo, pero la misma Enciclopedia Católica reconoce que este papa pues no era nada pues cristiano en cuanto a su vida privada. Sin embargo, pues tampoco no cometió herejía, no llevó al pueblo a herejías, ¿verdad? Pero fue un muy mal ejemplo. Fue un mal ejemplo como persona. Claro. Hay otro papa que es famoso mediáticamente. Sí, estamos hablando de Alejandro VI, el Rodrigo Borgia. No sé, hay una serie, incluso los Borgia, y se ha exagerado, la verdad, también. No todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, y también es cierto que no hay muchos apologistas de él, o sea, que hablen bien de él. Tampoco hay mucha evidencia de lo que se ha dicho ahora en algunas series, pero sí se reconoce que era un papa también que pues llevó a la guerra varias veces a los ejércitos. Tuvo problemas con algunos reyes por cuestiones de tierras. Incluso pues él tenía una hija, una mujer llamada Lucrecia Borgia, a quien pues digamos que hizo un arreglo ahí de matrimonios y cosas así. No era tampoco muy buena persona. Sin embargo, lo importante de esto, porque él fue nombrado papa en el año 1492. Cuando se le preguntó a él sobre los indios de América, sobre si tenían alma o no, si los podían considerar como criaturas nada más, como animales, digamos, el Papa sin dudar les dijo que sí tenían alma, y por eso por los bautismos, las conversiones y todo lo que ya sabemos que pasó en América, a pesar de su piedad personal, él no negó la posibilidad de que tuvieran un alma los indígenas, bajo obviamente los prejuicios que sabemos que tal vez no tuvieron tanto nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Así es. Y sobre todo considera pues que los papas, que efectivamente a lo largo de la historia ha habido papas muy buenos, papas santos verdaderamente, ha habido papas terribles, ¿no? Ha habido algunos ahí bastante compleja su vida, que también hay que entenderla, pero aún así siendo papas, aunque dieran un verdadero relajo en su vida personal dentro de la administración de la iglesia, dentro de la cuestión sacramental religiosa, no cometieron errores. Sí, de hecho, León Magno, en una homilía que dio, dijo que la dignidad de Pedro no sufre merma ni siquiera en algún sucesor indigno. Y se refería a Alejandro VI. Así es, porque no deja de ser papa. Así es. Aunque por muy relajento que haya sido en su vida personal, nunca deja de ser papa y nunca atenta contra este concepto de la infalibilidad, porque él de manera personal jamás se opuso a alguna doctrina, al contrario, confirmó una gran cantidad de doctrinas, empezando por esto, por ejemplo, que los indígenas acepta su dignidad de personas, y es por eso que en los pueblos conquistados por gobiernos católicos, como era Portugal, como era España, la esclavitud se dio muy poco, ¿sí? Solo en los primeros años, ¿no? ¿Que hubo un montón de abusos? Sí, hubo un montón de abusos, sí, pero no hubo como tal esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran reconocidos como personas, y por eso se da el mestizaje. Sí, y la infalibilidad es pontificia, sí, ¿verdad? Porque, digamos, sí, obviamente estamos hablando de que el Papa es quien dentro de su potestad, es quien declara y es quien puede emitir un dogma, por ejemplo, pero es en consenso o es en previas pláticas con sínodos, por ejemplo, de obispos que están en comunión con él, por ejemplo. Entonces, todo lo que es todos los obispos en comunión con el Papa a la hora de digamos, emitir algún dogma, pues
ellos gozan de esa infalibilidad. De esa ayuda especial, ¿no? Pero obviamente la infalibilidad reside en el Papa como cabeza del cuerpo episcopal y como pastor supremo y maestro de la Iglesia. Así es, ¿sí? sí. Por ejemplo, puede haber concilios que aunque todos los obispos estén de acuerdo, pero el Papa no lo ratifica, el concilio no tiene validez. Es correcto. Sí, como pasó con el canon 28 del concilio de Calcedonia hace muchísimos años. Es decir, el Papa es el que valida, ¿sí? Y obviamente para eso sirven los concilios, para que los obispos se pongan de acuerdo, trabajen con el Papa y se puedan hacer estas proclamaciones dogmáticas que le permiten al pueblo de Dios confirmarse en la verdad. ¿Sí? Así es. Entonces no significa que el Papa no se equivoque si le va a un equipo de fútbol, por ejemplo, o se habla de matemáticas o se habla de ciencia, ni tampoco significa que no pueda cometer pecado. O puede hablar en opinión personal, claro, en algún tema y pues equivocarse. Claro. ¿Verdad? De manera privada puede incluso estar hablando sobre temas de fe y puede equivocarse también. Puede equivocarse, claro. Solamente cuando es pastor, maestro supremo de toda la cuando iglesia. hace una proclamación solemne como tal de una verdad revelada. Muy Así bien. es. Espero que haya quedado claro este tema, ¿no? Muy bien. Otro tema que ha surgido mucho en redes sociales y que de verdad, cuando lo vi dije, bueno, estaba hasta gracioso, ¿no? El tema, pero vi que tomó más fuerza y dije, vamos a platicarlo. Vamos a ver. Ser rico, ¿es pecado, sí o no? Sí, porque hay un pasaje del Evangelio fuerte. Sí. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a condenar que si eres rico, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Y más con estas ideologías socialistas y comunistas de hoy en día, más enfatiza esto, ¿no? Que los ricos son malos y los pobres son buenos. Es algo muy común de prejuzgar, la verdad, de juzgar a las personas, incluso nada más por eso. Bueno, hay que aclarar también que a veces, ¿verdad?, la riqueza puede venir de acciones nada cristianas, ¿verdad? Conocemos pues obviamente las personas que se dedican al narcotráfico, crímenes, etcétera, y que pueden tener una riqueza mala vida. Eso es evidente, digamos. Y también, pues, digamos, puede haber personas que hagan fraudes, que no le den, por ejemplo, las prestaciones de ley a los trabajadores. Pecados que claman al cielo, está diciendo. Sí, entonces, sí puede ser, pero no podemos generalizar. Claro. La verdad es que no podemos generalizar. Hay una cita, ¿verdad?, que dice Teofilacto sobre Marcos 10:25, que es la cita que nos dijo Jaime. Dice, no dice esto porque las riquezas sean malas, sino porque lo son los que las tienen para guardarlas. Por consiguiente, es preciso no atesorar, sino usar las riquezas en lo que es necesario y útil. Y pues la verdad es que también vamos a suponer que tú estás trabajando muy duro y pues vas teniendo tus buenos ingresos. Y si nada más las guardas para ti y no tratas de ayudar a los demás, pues también estás desperdiciando, porque los bienes, todo lo que recibimos nos lo da Dios, y lo mejor es ser congruente y tratar de ayudar a la gente. Hay muchísima gente que necesita. Entonces podemos hacer eso. Podemos ayudar a las personas, podemos cambiarles la vida, aunque sea en el día que les ayudamos, ¿verdad? Obviamente ya si te comprometes a no sé, mantener un seminarista, ¿verdad? Ayudar a personas que sabes que tienen necesidad, tal vez enseñarles algún oficio, o sea, hay muchas maneras de ayudar. Claro. El tiempo también cuenta. Claro. Entonces, que quede bien claro, ser rico no es pecado, no. Lo que es pecado es ser rico solo para ti mismo, porque al final de cuentas la riqueza implica una responsabilidad, ¿sí? Si yo tengo dinero, yo tengo una gran cantidad de riquezas, pues hay que ponerlo a trabajar, porque de esa manera puedo ayudar a otras personas. Si yo tengo, por ejemplo, mucho dinero, pues voy a poner una empresa, la voy a poner a trabajar ese dinero, eso me va a hacer más rico, posiblemente me haga más rico. Pero cuando yo pongo a trabajar ese dinero, muchas personas van a tener un empleo y van a poder sacar adelante sus propias familias. Es decir, yo comparto mi riqueza, y no significa solo regalar el dinero, sino ponerlo a trabajar para que otros también puedan beneficiarse del dinero. Esa es la gran ventaja de la riqueza.
no es una maldición el dinero, es una bendición en cuanto te sirve a ti para servir a los demás. Cuando lo pones al servicio de los demás. Cuando tienes mucho apego a los bienes. Ese es el problema. Ese es, yo creo que uno de los grandes retos que podemos tener. Sí, o sea, al final de cuentas, la riqueza será pecado si esa riqueza ocupa el primer lugar en tu corazón, ¿no? Y en la Escritura podemos encontrar cómo personas que eran, vaya, ¿cómo se puede decir? Especiales para Dios, personas llegadas a Dios, pues eran personas muy ricas. El rey David, el rey Salomón, Zaqueo, el chaparrito que estaba arriba del árbol, ¿no? Que baja, invita a Jesús a cenar y va a repartir sus bienes y va a pagar a todo lo que le debe. Y de todas maneras quedó rico. Sigue siendo rico. Sí. Pero Jesús le dice, hoy entró la salvación a esta casa. Y otra cosa que mucha gente no se da cuenta. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el pasaje del Evangelio que habla del hijo pródigo, siempre nos fijamos en los hijos, ¿no? El hijo que recibe la herencia se va, la malgasta y luego regresa todo miserable, ¿no? Y pensamos y reflexionamos sobre el otro hijo que siempre había trabajado con el padre. Pero nunca nos damos cuenta de que Dios Padre siempre en las Escrituras se refleja a sí mismo como un hombre rico. Ok, no había recapacitado en eso. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en esta parábola del hijo pródigo, el Padre, Dios Padre, es un Padre rico, que tiene bienes, tiene trabajadores, tiene servidores. Y a todos los trata bien, Y a todos los trata bien. Es decir, la riqueza no es lo malo es qué haces con la riqueza. Y qué lugar en tu vida ocupa la riqueza. Eso es el problema, ¿no? Esa cita me encanta porque, digo, y es un poquito fuera del tema, pero me encanta cómo lo expresan, que el padre es quien va y se acerca al hijo, cuando el hijo viene derrotado y no le dice, y aquí vienes, ¿verdad? No puedes. No, o sea, la verdad es que es una enseñanza muy profunda. Así es, así debemos ser todos los padres, ¿no? Sabernos desbordar de amor hacia los hijos en especial, ¿no? Así es. Entonces, ser rico no es malo. No es malo. Trabajen, ahorren y hagan algo bueno con su dinero también. Así es, póngalo a trabajar. Así igual la parábola de los talentos, ¿no? Un hombre rico le dejó talentos a otros. Siempre el padre se presenta como alguien rico, ¿no? Alguien que tiene los bienes, que tiene el poder de todo. Y obviamente el Dios es dueño del universo, ¿no? Claro. Si lo pensamos desde la materialidad, pues él es el hombre más rico del mundo, el ser más rico, porque él es dueño de todo, ¿no? Entonces, siempre hay que presentar eso y hay que darle el correcto valor a las riquezas. Buen punto. Hay que trabajarlo también mucho para ser rico, vivir a gusto, de viejitos retirarnos, viajar, ser felices, ¿no? Y esperar con ansias el encuentro con Dios. Eso es lo que hay que hacer. La que sigue, esta me encanta, me encanta. Bueno, el otro día, para que se ponga en contexto, recibí por mi WhatsApp, en uno de los grandes grupos que tengo por aquí, una oración bien bonita, ¿no? A San Miguel. Bien bonita, ¿no? Y al final decía, tienes que enviar esta oración a 500 personas, porque si no la mandas en los próximos 3 días, ¿sí? Te va a caer un rayo, porque fulanito de tal no la mandó y chocó, y fulanito de tal tampoco la mandó y quebró su negocio, ¿no? Sí. Entonces son estas cadenitas de oración. Bueno, pregunta sencilla. A ver, Raúl, explícanos. No hablamos de una cadena de oración de que, oye, tengo un problema, por favor, oren por mí. Eso es una buena cadena de oración. Sí. Hablo de esas que nos llegan de que si no la mandas, o si la mandas en menos de 10 minutos a 15 personas, te va a llegar un milagro, ¿no? ¿Qué onda con estas? ¿Son católicas? ¿No son católicas? ¿Hay que distribuirlas? ¿Qué hacemos? No, al contrario, es totalmente una acción no católica. Esto es una superstición, así tal cual. Es la creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si ustedes se ponen a buscar en el catecismo de la iglesia o en algún documento magisterial, no van a encontrar en absolutamente ninguna de esas partes donde diga que si no pasas la oración a X número de personas, te va a pasar algo malo. Eso no es católico. Nosotros debemos, sí, se vale pedir, y la verdad es que puedes pedir lo que quieras. Obviamente Dios te va a responder en el tiempo que Él considere y como Él considere adecuado. Si es algo que te va a llevar a crecimiento espiritual, a la santidad, seguramente te lo va a dar. Si es algo que necesitas tú padecer, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tal vez necesitas no tener eso para lograr que tu alma se santifique. Y eso es bueno.
¿verdad? Pero definitivamente hay muchísimas oraciones así, de gente muy piadosa, la verdad que yo creo que ellos piensan que es cierto, ¿verdad? Y que si no la pasas realmente algo malo te va a pasar. Y no, definitivamente no. Dios es bueno, no te van a amenazar, no es una fórmula mágica. Exacto. No, pues no hay que, incluso las oraciones, la verdad, por favor, chequen que sean oraciones con licencia eclesiástica y cada oración que es terrible. Yo también quiero platicar otra anécdota, aparte de las cadenas, que antes era chistoso porque antes de los teléfonos inteligentes se mandaban incluso imprentas para poderlas dejar en las casas, en los buzones. Veías ahí la oración a San Judas Tadeo y igual que tenías que pasarla a no sé cuánta gente y pide lo que quieras, y era como acudir al genio de la lámpara, ¿no? Pero por otro lado, y en el mismo tenor, ¿verdad? sobre cómo podemos caer en excesos, incluso con la fe. Hace tiempo una señora estaba buscando un vestidito para un niño Jesús, ¿verdad? Un roponcito, y me tocó platicar con ella y luego me empezó a decir, no, es que yo tengo un niño Jesús que es muy milagroso. Y yo, ok. Dice, sí, yo lo llevo y le digo, a ver, canijo, con otras palabras, hazle esto a esta señora porque necesita tu ayuda, ¿verdad? Y viera que lo hace, me decía. Y con muchas malas palabras, que así lo trataba, ¿no? A la imagen del niño Jesús. Digo, yo no me imagino diciéndole eso a Jesús, ¿verdad? menos a un niño, ¿verdad? Menos al niño Jesús. Pero esto es también malo, es un amuleto y no es bueno, aunque tenga la figura del niño Jesús. Realmente esa disposición que ella tenía interna es totalmente desordenada. Así es. La iglesia no, o sea, tú no puedes usar algo, una imagen como para decir, pues es que esta es la imagen que te va a llevar y te va a lograr el milagro y hablar con maldiciones como lo hacía la señora. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que en situaciones históricas de la iglesia, por ejemplo, que pues han sacado imágenes por pandemias incluso. Lo hizo el Papa ahora para esta pandemia que estamos todavía pasando, ¿verdad? Sacó el crucifijo que habían sacado también previamente en otra pandemia. Y pues no se trata de que ya con eso no vamos a tener la pandemia así como por seguro, ¿verdad? No se trata de creer que es la imagen como tal, sino simplemente es una imagen que en un momento histórico, ¿verdad?, pidiendo intercesión o pidiendo directamente a Jesús, a Dios directamente, pues nos ha hecho milagros, pero no es que la imagen en sí tenga algún poder. Obviamente nuestras oraciones van dirigidas a quien la imagen representa, ¿verdad? Así es. Aquí en Guadalajara, la misma Virgen de Zapopan, ¿verdad?, ha sido usada varias veces. La Virgen de San Juan. Sí, pero no se trata de amuletos, se trata de pedir a nuestra Madre, que es ella, es María, pedirle, rogarle por su intercesión. Por eso usamos las imágenes. Así es. Pues la verdad es que es muy feo estar oyendo a la gente que hace ese tipo de comentarios, y desgraciadamente es muy común. Así es. Pues hay que tener mucho cuidadito con estas cadenas de oración que al final de cuentas no es más que un evento de superstición. Conviertes un acto humano en un acto mágico, ¿no? Y es una forma de tentar a Dios, porque al final de cuentas es, oye Dios, yo ya mandé 10 veces este WhatsApp. ¿Qué pasó? Cúmpleme mi milagrito. ¿Dónde está mi milagro? Así es. Quiero ganarme la lotería. Así es. Es como decirle a Dios, yo declaro o yo decreto, ¿no? Es ponerle condiciones a la providencia divina. Es exigirle a la providencia divina que haga algo porque yo hice algo. Vaya, es cobrarle a Dios algún favor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, reciben una cadenita de estas,
bórrenla, elimínenla, destruyan. No vale la pena poner en riesgo, no porque ustedes se vayan a ir al infierno porque compartió una cadenita, no, pero destruyen por completo el verdadero sentido de lo religioso, ¿no? No es ponerle condiciones a Dios, ni hacerle pagar recados o hacerle pagar favores porque compartió una cadenita. Hay que tener mucho cuidado con esto. El numeral 21:10 dice: el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos al único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. Ten cuidado. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Entonces, tengan cuidado. Hay incluso, me ha tocado oír, no, pues yo le rezo a tal advocación de María porque esa es la buena. Tengan cuidado. Eso está mal. Es un error. Nuestra madre es una. La verdad es que nos reímos porque sí pasa. O sea, sí pasa. Yo lo he oído de gentes a quien aprecio mucho y han dicho eso. Dices, no, o sea, yo soy guadalupano, no tanto de la Virgen de San Juan de los Lagos. No hagas eso, por favor. No, es la misma persona. Sí. Es como si yo quiero a mi mamá en las mañanas, pero en la noche no. Sí. O sea, es la misma, ¿no? Es la misma persona, pero bueno. Es muy común, más común de lo que piensan. Sí. Obviamente pues, se recomienda con caridad corregir a las personas que están en ese error y pues orar por ellas. A veces no lo aceptan, hay que tener la paciencia y la prudencia. Paciencia, prudencia y argumentos, ¿no? Sí. Y qué bueno que dijiste el numeral del catecismo, es el 2110 y con mayor claridad el 2111, que habla específicamente de los actos supersticiosos, sí, de lo que no debemos hacer. Exacto. Hay algo también importante, por ejemplo, y también me ha tocado, no, pues que fulanita de tal trapea y le pone un chorrito de agua bendita. ¿Para que no entren las malas vibras? No. No, para eso no es. No, o sea, no, la verdad no, el agua bendita es un sacramental, ¿verdad? El sacramental, digamos, como por sí mismo no es un sacramento, por ejemplo, que te confiere gracia. Te lleva a los sacramentos, eso sí, el sacramental sí te puede llevar a los sacramentos, ¿verdad? Que puede ser por las oraciones, que pueden ser también, por ejemplo, eso del agua bendita, ¿verdad? Todas las bendiciones te pueden llevar a los sacramentos, que es, a final de cuentas, los sacramentos sí son medios salvíficos, ¿verdad? Que acercándonos, pues obviamente estamos hablando, por ejemplo, de la confesión, evidentemente de la Eucaristía, y bueno, todos los demás, bueno, el bautismo, que es el primer rito de iniciación, la confirmación, etcétera. Pero a lo que vamos es, pues tampoco hay que usar los sacramentales como algo supersticioso, ¿no? Y darles el trato digno. Tirar agua bendita para trapear, pues no. Si quieres poner agua bendita en tu casa, hay un rito que tú como padre de familia puedes hacer. Lo descargas de internet, viene un rito para que un laico bendiga su casa con agua bendita y dice cómo hacerlo. Puedes hacerlo tranquilamente, puedes tener agua bendita en tu casa, claro que sí, esparcirla en tu carro, en tus útiles de la escuela para mejorar tu estudio, lo que tú quieras, pero hay que darle el correcto uso y el correcto sentido. Los sacramentales, como bien lo dijiste, no confieren gracia, pero ayudan a mover a la voluntad hacia el encuentro con los sacramentos que sí confieren gracia y salvación. Y, por ejemplo, si nosotros hemos oído tal vez a nuestras abuelitas rezar jaculatorias cuando se ven atemorizadas, por ejemplo, Jesús bendito, ¿no? Que dicen, por ejemplo, ese tipo de jaculatorias también son sacramentales. Sí. Y obviamente pues te estás acordando de Dios en los momentos difíciles, ¿verdad? Claro. Es una buena práctica el persignarse cuando vas pasando por una iglesia, por ejemplo, como parte de la vida interior, agarrar tu agua bendita antes de dormirte y en tu cama, ¿verdad? Esparcer unas pequeñas gotas, hacer la oración, hacer tu meditación sobre lo que pasó en todo el día. Eso son sacramentales y te sirven muchísimo para ti, para crecer espiritualmente en cuanto a la gracia, ¿verdad? Porque te vuelve más dócil a la gracia. Así es.
Fíjate, nos escribe Violeta Gómez. Fausto, te mando un saludote, Violeta. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y nos dice, en muchas personas la riqueza material muestra la pobreza espiritual. Y es cierto, o sea, podemos palparlo, ¿no? Cuando vemos a alguien que es completamente ajeno a Dios y cómo ha obtenido de manera indebida su riqueza, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y algo que dice muy importante, fíjate, esto me gusta mucho. Dios no entra a tu vida por medio de las cadenas. Dios obra en tu vida con la oración y la Eucaristía. Es decir, que ahora sí estamos hablando de un movimiento de humildad donde tú te apareces en oración y accedes a los sacramentos. Y es cierto, es así como entra Dios. Con las cadenitas no es como queriéndole exigir a Dios que haga algo por mí. Pues no, así no funciona, ¿no? Y también nos dice, con esas cadenas faltamos al primer mandamiento, que fue justo lo que dijiste, ¿no? Efectivamente, tenemos que darle el correcto orden a las oraciones, correcto orden a las acciones de religiosidad que podemos tener en la vida privada o en la vida pública. Y como bien dices, hay que ser humildes, hay que saber en las peticiones, ¿verdad? Es muy, muy piadoso pedir lo que tú quieres, ¿sí? Lo que quieres, de que de corazón quieras algo. Y ponerte en manos de Dios y decirle, pues que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Tú pides lo que decirlo de quieras, verdad, claro. o sea, de ponerte en sus manos. Claro. Y si no es esa, la voluntad de Dios, la tuya, pues acéptalo. Ni modo. Es que sí es cierto, o sea, tú puedes pedir lo que quieras, Dios te va a dar lo que conviene. Y tú puedes pedir cuándo, pero Dios va a decir cuándo realmente te conviene. Es decir, tú pide. Y si alguna vez te conviene. Y si alguna vez te conviene, tú pide. Eso no hay problema. ¿Puedes pedir que me sacame la lotería? Claro que sí, puedes pedir. Y lo que va a hacer Dios a lo mejor te va a dar un buen trabajo. Es decir, tú pide lo que tú creas que necesitas, para el bien, obviamente. Dios te dará lo que verdaderamente necesitas y te lo dará en el momento correcto. No puedes pedir que se muera alguien, cosas así, pues ¿verdad? O sea, hay que saber qué pedir. Hay que pedir cosas buenas, ¿no? Cristianas, buenas todo y eso dignas, sí. Claro. Todo digno y sí se puede, obviamente, ¿verdad? Si eres una mujer soltera y te gusta un casado, pues no vas a pedir que se muera la esposa, la esposa, ¿verdad? Mejor pídele, mándame uno parecido a este. Ándale. O ¿Sí? mejor, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Ok, pues tengan mucho cuidado con los eventos de la superstición, que es darle poderes mágicos a cosas o acciones personales. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tema que la verdad a mí me gusta mucho porque incluso es un dogma ateo, ¿no? Sí, es un dogma de los ateos, ¿no? De que Dios no creó al hombre, el hombre viene del chango, por decirlo así, ¿no? La evolución. Sí. La famosa evolución, estas teorías del siglo XIX que hablan sobre el origen de las especies, no el origen de los seres vivos, que es otro boleto. Pero la gente que en realidad no conoce, que yo tampoco conozco, lo admito mucho, pero sí me llama mucho la atención como ellos dicen que la evolución hace innecesario a Dios, ¿no? Ese es el principal argumento que leemos constantemente en redes sociales. Pero la pregunta aquí es, a ver, ¿es cierto esto? La Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica ha dicho que la evolución es falsa, ha dicho que la evolución es mala. ¿Qué ha dicho la Iglesia con respecto a esta teoría de la evolución? Como te había comentado, este es un clásico, y al mismo nivel que cuando hablan que de Galileo lo condenó y los comulgó y lo mató la Iglesia, ¿verdad? Pero bueno, hay que entender esto. La Iglesia, digamos, como fin, pues tiene el fin de llevarnos a todos a Dios. Ese es el fin de la Iglesia. Muchas de las veces la Iglesia, porque pues la verdad es que la Iglesia Católica, por ejemplo, es quien inicia con las universidades, ¿verdad? Con el método científico. Ha habido grandes científicos católicos. La Iglesia usa la ciencia para explicar pues cómo se dieron muchas de las cosas que vienen narradas en la Biblia, y que la Biblia no es necesariamente un libro pues de consulta de ciencia. Hay explicaciones que son alegóricas, ¿verdad? Que digamos son como un cuento para llevarnos al pueblo, para llevar al pueblo de Dios, ¿verdad? Que originalmente pues fue de hace muchos miles de años, y pues eran bárbaros, ¿verdad? Eran un pueblo que guerreaba,
o sea, como Dios pensó también en explicarlo de una manera sencilla, ¿verdad? Muchas de las cosas, ¿no? Pues por ejemplo, esto de los 7 días, ¿verdad? Dicen, bueno, sí pueden ser los 7 días exactos, ¿verdad? Pero no había sol y cosas de esas, ¿no? Lo que sí tenemos que entender es que la evolución como tal, digamos que nosotros realmente nacemos, los hombres nacemos de un chimpancés o no sé, un tipo de chango, pues se puede, o sea, nosotros debemos de entender la evolución. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes se llevan algún perrito a Alaska, vamos a suponer, un perrito que aquí en México no tenga mucho pelo, eventualmente las generaciones de esos perros que te lleves tú para allá van a ser peludos. Pues ¿por qué? Porque hace mucho frío. Entonces su cuerpo va evolucionando ahí sí, ¿verdad? Para poder protegerse de las condiciones del medio ambiente de ahí, ¿verdad? Va a ser muy difícil, pues, que veamos un chango, ¿verdad? Que se convierta en un humano. Y lo que pudiera pasar, pues, es que para entender esta evolución, pues es que la evolución es el perfeccionamiento que tenemos, ¿verdad? Que ha habido de algunas especies para adaptarse a los medios externos, ¿verdad? Ese es realmente. Así es. Eso es lo importante de esto. No vamos a meter muy a fondo. No, lo que pasa es que la evolución explica, como lo dice la misma teoría, la evolución de las especies. Cómo es que las diferentes especies se han ido diversificando en el mundo según las condiciones geográficas, según la ley esta de la prevalecencia del más fuerte, etcétera, etcétera. Es decir, la evolución no explica el origen del hombre. La evolución explica por qué el hombre tiene 2 patas, 2 manos, por qué es como es, nada más, pero no explica el origen en sí mismo. Y muchas personas leen el Génesis, del libro del Génesis, como queriendo leerlo literal, diciendo que Jesucristo, de Dios, hizo así al hombre y ya salió el hombre. No. Si nosotros leemos bien el Génesis, dice que Dios tomó barro y moldeó al hombre. Esto significa que nuestro cuerpo no viene de la nada, sino que viene de materia preexistente, perdón. Es decir, ya existía nuestra materia, no fue creada en un instante. Lo que sí fue creado en un instante fue el aliento de vida, el alma. Exactamente. El alma. Entonces, la evolución no explica el alma. Como cuando nosotros obtenemos el alma, que el Espíritu Santo lo infunde en esa concepción del esperma y el cigoto, el huevo, el óvulo. Entonces ahí exactamente es el momento en el que se infunde el alma. Pues igual pasó con Adán y Eva. Así es. Por eso hay una pregunta que me gusta hacerle cuando hablamos de este tema, y se las hago a ustedes, se las dejo ahí para que en los comentarios nos respondan. ¿Adán y Eva tenían ombligo? Es una pregunta interesante porque ¿desde dónde lo podemos analizar? ¿Sí? ¿Adán y Eva tenían ombligo? Hay que entenderlo. Hay que entender y poder dar una respuesta que esté acorde a la fe y a la ciencia, porque no son cosas peleadas. Sí. Van de la mano, porque al final de cuentas uno nos explica qué sucedió y el otro nos dice quién lo hizo. Sí, y la verdad también es que mucho de estos cuestionamientos pues son realmente muy divulgados en las redes sociales, y gente tal vez que no tiene preparación los usa como para aparentar cierta inteligencia. Sí, dicen cada opinión tan terrible, pero bueno. Pues tengamos mucho cuidado. La Iglesia jamás ha rechazado la teoría de evolución en cuanto es una teoría biológica. ¿Sí? No sirve para explicar el origen del universo, no sirve para explicar la existencia del alma humana, no sirve para explicar la dignidad humana, no sirve para explicar cómo es que el ser humano es capaz de identificar, amar y adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, no crean que las teorías científicas van a quitar a Dios, al contrario. Reafirman y nos confirman en que Dios hizo las cosas y las hizo bien. Incluso la teoría del Big Bang es de un sacerdote católico. Así es. Y otra cosa, la gente no puede creer en la ciencia es y punto, no es una creencia. No es de fe. Sí, no es de fe, en la ciencia no participa la fe. Entonces hay que tener ese cuidado. Se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que yo quiero, sí no me lo quiero perder. La voy a tirar así. A ver, el otro día fui con una señora
y le platiqué, yo tenía un problema, tengo un problema de esto y lo otro. Me dijo, no te preocupes, me dijo. Vas a tu casa y agarras tu Biblia. Y la abres. Y donde la abras, la lees y ahí está la respuesta de Dios. No, espero que no te haya tocado ver que sí, la cita donde dice que te corte la mano. Sí. No, decía, caíste del cielo, lucero. Ay. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Es válido como católicos llegar a tu casa y decir, Dios mío, dame la respuesta y abre la Biblia y lees? No lo hagan, por favor, no hagan. Eso también es superstición. Es superstición, ¿no? No lo hagan, por favor. No. Es exactamente lo mismo que ir con una bola de cristal y dame la respuesta, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es convertir la Biblia, la palabra de Dios, en un objeto de superstición. Los profetas han recibido la gracia del Espíritu Santo para guiar al pueblo, no para beneficio personal, ni mucho menos, ni para tomar decisiones personales, realmente es para gloria de Dios. Así es, entonces hay que tener mucho cuidado con esto del uso de las Sagradas Escrituras, darle el correcto uso, no son, como le digo, no son un artículo de adivinación, no es un artículo de mágico que nos dé respuesta. No funciona así. No es un oráculo, exacto. Uh-huh. ¿Sí? La Biblia da respuestas, da todas las respuestas, pero no así. Lo que hace es, hay que leerla de manera correcta, adecuada, que verdaderamente nos nutra el corazón para poder el día de mañana transformar nuestras vidas, orientarnos a Dios y ahora sí, darle respuesta a todos nuestros problemas en base del conocimiento de la palabra de Dios. Pero agarrar una Biblia, abrirla y leerla y decir, aquí está la respuesta. No, así no funciona. No, definitivamente. No es un objeto mágico. Ten mucho cuidado. Tenemos 2 o 3 minutitos, pero quiero preguntarte esto que me acaba de llegar y se me hizo muy interesante. El otro día me llegó que el Papa invocó a Lucifer el Viernes Santo pasado, o sea, del año pasado. Sí, ¿Sí? Y lo van a invocar otra vez, ¿verdad? Sí, y lo van a invocar otra vez este viernes, van a volverlo a invocar, y que obviamente me llegó en un video de YouTube, ¿no? El Papa invocando a Lucifer en el Vaticano, ¿no? No sé si alguna vez te ha tocado eso. ¿Qué onda ahí, Raúl? ¿Qué es eso de Lucifer? A ver. Es el pregón pascual, la verdad, digamos. Es una oración. Es una oración, es un canto precioso, ¿verdad? Por si no lo han escuchado, deben de ir al pregón pascual. Si vayan a los servicios de Semana Santa. Lo cantan usualmente en español, bueno, en su idioma, en la lengua vernácula en donde estén, pero también en latín. Uh-huh. Y lo que pasa es que hay una parte, y es lo que estoy buscando, pero ya se me... Hay una parte, en la última del pregón pascual, ahí está, exacto, gracias Jaime, no venía preparado Jaime, que dice, flamas eius Lucifer matutinos, Lucifer se lee Lucifer, no se pronuncia Lucifer, uh-huh. Matutinos inveniant, ille inquam Lucifer quinescit occasum Christi filius tuus, que el lucero matutino lo encuentre ardiendo, oh lucero que no conoce ocaso y es Cristo Hijo resucitado, ¿sí? Entonces, pues no se invoca a Lucifer. Dice Lucifer, se escribe Lucifer, efectivamente, pero viene, si nos vamos a Pedro 1:19, así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Ese es. Sí. Hay que entender esto, la palabra Lucifer significa lucero. Eso significa lucero. En Isaías se utiliza esta palabra de lucero para referirse a Satanás, diciéndole, eras el lucero de Dios y caíste, ¿sí? Pero no es un nombre propio. Vaya, uh-huh. Lucifer no se llama Lucifer. Sí. Se le llamó lucero porque era un ángel hermoso y brilloso en el cielo. A eso se refiere. Pero también lo podemos leer tanto en Pedro como también en otros libros, por ejemplo en el Apocalipsis, de que Jesucristo es el nuevo lucero de la mañana. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso en el pregón pascual del Viernes Santo se invoca a este Lucifer, a este lucero, que como lo ves aquí escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, es Cristo, uh-huh. que la iglesia pide que
Vaya, que despunte en el día y aparezca el lucero en tus corazones, que no es otro que más que Cristo, como lo dice el mismo pregón pascual, ¿no? Así es. Ese es el verdadero lucero, la nueva luz, vaya, el que brilla por sí mismo. Esto no es que estemos invocando al diablo, no, estamos haciendo una analogía para con Cristo de que Él es la luz. No, y he visto incluso videos de pues gente anticatólica que pone incluso la letra, entonces tú lees Lucifer. Y dices, no, pues sí tienes razón, hacer algo escondido, pero no, la verdad es que es algo muy público, es parte de los cantos que se dicen, y pues chéquenlo en YouTube, la verdad es que les va a gustar mucho. Sí, se van a reír bastante si lo encuentran. También si encuentran el equivocado, se van a reír bastante. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Rapidísimo se nos fue el día, ¿no? Wow, sí, otra vez se fue rapidísimo. Rapidísimo. Creo que va a tener que haber una tercera. Va a haber una tercera parte, no cabe duda. Ya que regresamos de Semana Santa, Semana Pascua, de vacaciones, con todo gusto haremos la tercera parte. Sí, porque sí hay muchos temas muy interesantes que podemos analizar para ir corrigiendo algunos de los errores que constantemente vemos en redes sociales. ¿Sí? Raúl, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, gracias por invitarme, Jaime. Pues ya sabes que aquí tienes tu casa cuando gustes y nos ponemos de acuerdo para la tercera parte. Claro que sí, muchas gracias y pues a estudiar la palabra de Dios, a orar mucho. Hay tiempos interesantes en este mundo, pero vamos a salir adelante con la gracia de Dios. Así es. Hay que formarnos en la fe, hay que saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. ¿Sí? Soy su servidor Jaime Velázquez, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encomendamos a sus oraciones, cuenten con las nuestras y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Viva. Hasta la próxima.